Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos siguen a través de este canal de YouTube. Una vez más, un gusto de poder reencontrarnos con ustedes para continuar analizando la palabra del Señor. Para aquellos que se unen por primera vez, como siempre decimos, este es un canal de la Iglesia Bautista Nuevo Nacimiento. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Indianápolis, en Indiana, en los Estados Unidos, y queremos a través de este medio poder llegar a la mayor cantidad de gente posible para que puedan recibir la palabra del Señor y compartirla con otros. Esto es sin ningún compromiso, es gratuito, es para todo aquel que lo desee y si es de bendición para su vida, lo invitamos a que se suscriba a nosotros para poder recibir los mensajes con regularidad. Tenga libertad de dejar cualquier comentario, mensaje o lo que le guste en nuestra página, así como de poder para hacer participar a sus amigos, si usted quiere enviarle, está abierto totalmente. Hemos estado estudiando últimamente el mensaje que el Señor envió en el libro de Apocalipsis, el último libro que da cierre a toda la historia de la humanidad. El apóstol Juan nos está presentando el mensaje que Dios tiene y que le da a las iglesias antes de que todo se acabe, antes que todo se termine. Hemos dicho que si bien este mensaje va dirigido a 7 iglesias reales, verdaderas, específicas, que existieron en los días del apóstol, sin embargo también llamamos la atención a que el mensaje nos advierte en más de una oportunidad: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si bien cada iglesia representa también un periodo de tiempo específico en la historia de la iglesia, el mensaje, como toda la escritura, tiene una enseñanza para todos los creyentes, para todas las iglesias, de hecho para todas las personas de todos los tiempos. La primera iglesia que vimos fue la iglesia apostólica, la iglesia de la era de los apóstoles, la iglesia de Éfeso, en la que el Señor les decía que estaban actuando bien, pero que habían dejado su primer amor, diciéndonos a nosotros que no entremos en el costumbrismo, en el ritual, como ocurre con las religiones, sino con la fe verdadera. Recordemos que lo peor que podemos hacer es ser ritualistas. Voy a la iglesia porque tengo que ir, porque es domingo y nada más que por eso. No voy con la intención de realmente adorar a Dios ni de aprender de la palabra. Hago las cosas por costumbre. O como siempre he dicho en la iglesia y en mi vida, el cristianismo verdadero no es una religión, es un estilo de vida, es una forma de vida todos los días de mi vida. Luego vimos la siguiente iglesia, que era la iglesia de Esmirna. Históricamente ocupó el periodo que va del año 100, o sea, del siglo I hasta el 300 antes de Cristo, que es el periodo de la primera gran persecución de los cristianos, la persecución de Nerón y de todo eso. ¿Sí? Los cristianos eran lanzados al foso de los leones, eran quemados vivos, etcétera, etcétera. Y el Señor alienta a la iglesia a no desesperarse, a no abandonar la lucha, a seguir adelante con la fe. Esmirna nos enseña en esta época tan particular que estamos viviendo, en que enfrentamos una pandemia mundial, una situación nunca antes vivida, no solo por nuestra generación, sino en el mundo. Y con esto mismo vienen muchas pruebas: la falta de trabajo, la falta de seguridad, el desfallecer, el tener ganas de bajar los brazos. Y el Señor nos dice: sigue adelante, no te quedes, no te quedes, sigue adelante. Yo sé tus cosas, yo no me he olvidado de ti, yo sigo en control, sigue poniendo tu fe en mí, sigue confiando, sigue adelante. Y hoy llegamos a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Pérgamo vendría a ocupar históricamente lo que vendría, ya les dije que cada iglesia es un periodo de tiempo en la historia de la iglesia. Ocupa el periodo histórico que va desde los años 300 hasta los 580 aproximadamente. Veamos qué le dice el Señor a Pérgamo. Dice Apocalipsis 2, 12 en adelante hasta el versículo 17.
Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que la recibe. Pérgamo era la capital política de la provincia romana en Asia Menor. Cuando Juan escribió, Pérgamo había sido la capital de esta región por más de 300 años. Era una ciudad notable por su centro cultural y de educación. Tenía una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo, con más de 200.000 libros. La podríamos hoy en día solo comparar con la biblioteca del Congreso en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Pérgamo, además, era una ciudad muy religiosa, muy pagana. Tenían templos de dioses griegos, tenían templos de dioses romanos, estaban bien con todo el mundo. Tenían templos a Atenea, a Dionisio, a Zeus, y tenían 3 enormes templos dedicados al emperador romano. El emperador romano en aquel entonces era adorado como un dios, se creía que él era Dios. Y tenía no uno, sino 3 templos. Además era especialmente conocida por un centro de adoración a otra deidad que se llamaba Asclepios y estaba representada por una serpiente. Y según se creía era el dios de la sanidad y del conocimiento. Y había una escuela de medicina en ese templo a esta deidad, que era tan famoso por la sanidad como por sus enseñanzas. Era tan famoso que los enfermos venían de todas partes del Imperio Romano a buscar su sanidad y ese templo, y los dejaban pasar la noche en oscuro, no había luces. Y una de las características de ese templo es que había muchas víboras, el símbolo era una víbora, había muchas víboras y serpientes que no eran venenosas sueltas por el templo. Y se creía que si uno estaba ahí en la noche, en la oscuridad, y le tocaba una serpiente, era Dios mismo el que lo estaba tocando y este toque lo iba a curar de su enfermedad. Bueno, Jesús nos describe esta iglesia. Dice, estas cosas dice el que tiene la espada de 2 filos, perdón, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. En Apocalipsis 1:16, Juan habla de que de la boca de Jesús salió una espada aguda de 2 filos. Ahora Jesús nos muestra esta espada aguda de 2 filos cuando está hablándole a los cristianos en Pérgamos. Si usted recuerda el pasaje de Hebreos 4:12, nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor no necesita nada más que su palabra. Con su palabra fue todo creado al principio, con su palabra va a ser todo destruido al final, con su palabra puede transformar nuestras vidas, con su palabra va a vencer el día de la batalla de Armagedón. Su palabra es la que puede realmente cambiar a una persona. Usted puede hablarle hasta quedarse afónico, pero si el Espíritu con su palabra no toca el corazón de esa persona, la persona no va a cambiar. Y el Señor está utilizando su palabra para llegar a lo más profundo de estas personas y hacerles ver lo bueno y lo malo. Observe que en todos los casos y en todas las iglesias, el Señor no entra tirando piedras de entrada, sino que destaca tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y empieza siempre por las buenas, como queriendo decir,
no te estoy midiendo solo, "Ah, acá te equivocaste y te voy a dar un golpe", no. Primero destaca lo bueno. Y Jesús va a usar esta espada aguda de dos filos para hacer una separación dentro de los cristianos entre lo que es bueno y lo que es malo. Quizá una cosa sería bueno que nosotros hiciéramos lo mismo, que utilizáramos la palabra de Dios para discernir y separar lo que realmente es bueno de lo que no sirve para nada. Y dice el Señor, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Vuelvo a repetir algo que ya ha dicho, perdón. Yo conozco tus obras. Cristo ha dicho esto a cada una de las iglesias y nos lo dice a cada uno de nosotros. Es cierto de cada una de nuestras vidas. Él conoce nuestras obras. Él sabe todo lo que usted hace. Para el cristiano hay otro detalle. Él sabe todo lo que usted pudo hacer y no hizo. Él conoce mis intenciones. Él conoce mis pensamientos. Él es quien es el soberano, que sabe todas las cosas, absolutamente todo lo que yo puedo vivir. En palabras de el rey David en el Salmo famoso 139, David dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí y aún las tinieblas no me cubrirán de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y lo que está diciendo David es, ¿a dónde voy? Tú sabes todo de mí, tú sabes mi pensamiento, tú sabes lo que yo voy a decir antes que lo diga. No hay ningún lugar donde yo me pueda esconder de ti, no hay ningún lugar donde tú no estés. Dios es omnipresente, está en todas partes. Él conoce cada paso, cada momento de mi vida. El Señor dice, no cae un pájaro sin que yo lo sepa. Hasta la cantidad de cabellos que tienes en tu cabeza han sido contados. Y dice, hablando con Pérgamo, donde está el trono de Satanás. En primer lugar, el pensamiento de que Dios sabe todo lo que yo hago, en realidad no debería asustarme, debería darme paz. El Señor sabe y me va a proteger. Claro que si lo que no estoy haciendo no es lo correcto, entonces la cosa cambia y el problema ya es diferente. En el caso de Pérgamo dice dónde está el trono de Satanás. ¿Qué significa que ellos vivían donde está el trono de Satanás? Bueno, en muchas formas, Pérgamo era un fuerte, una fortaleza de poder satánico. Pero, ¿qué es lo que hace de Pérgamo que sea esta fortaleza? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, como dije antes, Pérgamo era el centro de la religión pagana, con muchos templos, con distintos dioses, como ya hemos mencionado, con creencias de sanidades insólitas. Curiosamente, el diablo tiene astucia, pero hasta cierto punto, representado por la serpiente. Basta leer un poquito de la Biblia para saber exactamente quién es la serpiente en la Biblia. Pero bueno, además era la capital o el centro antiguo del sacerdocio babilónico, ¿no? Y donde iban los que estaban, digamos, los que estaban haciendo el instituto bíblico, si usted quiere, dentro del sacerdocio babilónico, iban a Pérgamo a estudiar. Pero además, y esto lo transforma en el centro principal, es el momento en que la iglesia empieza a decaer.
Y la razón por la cual empieza a decaer es porque la iglesia empieza a sumar la política a lo espiritual y las cosas empiezan a ir muy mal. Hasta ese momento dijimos que la iglesia anterior era la iglesia perseguida. Bueno, hasta ese momento los cristianos habían sido perseguidos. Ser cristiano implicaba poner en riesgo su propia vida. Pero resulta que viene un emperador romano que descubre que los cristianos, cuanto más los matan, más había, y más se reproducían, y más difícil era. Y este emperador se llamó Constantino. Entonces, como dice el dicho, si no puedes con ellos, únete a ellos. Constantino decide que la religión del imperio ahora va a pasar a ser el cristianismo. Y de golpe, aquellos que eran perseguidos pasan a ser las estrellas de todo eso. De pronto ya no son perseguidos. Y no solo no son perseguidos, sino que ser cristiano significa ser protegido por el gobierno, significa conseguir los mejores puestos, significa ocupar lugares de importancia, significa ser respetado. Y ahora se empiezan a unir a la iglesia personas, no por fe, sino porque era lo que convenía. La iglesia empieza a crecer grandemente, empieza a enriquecerse, no en fe, sino en cantidad, en número, en dinero, en conveniencia, en poder, y se prostituye así la verdadera fe. Sin embargo, en medio de todo esto, el Señor les destaca, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Era una ciudad difícil de vivir, pero los verdaderos cristianos, siempre hay un remanente, siempre hay un remanente. Y los verdaderos cristianos retenían su nombre y no negaban su fe. Y Jesús celebra la fe de los cristianos en Pérgamo porque no negaron su fe. Decían, como Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es siempre, a lo largo de todos los tiempos, es importante estar seguro de que retenemos la fe verdadera, estar seguros de que pertenecemos al Señor, estar seguros de que mi fe está en el lugar correcto. No podemos poner nuestra fe en cualquier lugar. Algo, desde mi punto de vista, algo peor que ir al infierno o ir a la condenación, es ir al infierno habiendo pensado toda mi vida que nos íbamos para el cielo, y habiendo puesto, imagínense personas que se sacrifican, que hacen grandes esfuerzos, que se privan de cosas pensando que de esta forma están agradando a Dios, algunos que se cortan, algunos que se lastiman, algunos que, no sé, y el día de mañana abrir los ojos y descubrir no solo que no sirvió para nada, sino que están condenados. Como dice un famoso predicador que a mí me gusta mucho, que se llama Charles Swindoll, la gente piensa que siempre está la luz al final del túnel y no se dan cuenta que la luz que ven al final del túnel es la de un tren que viene directamente hacia ellos y los va a pasar por arriba y los va a destruir. En este pasaje el Señor menciona el nombre de Antipas. Antipas fue un testigo fiel, dice el Señor, y murió por la fe, fue uno de los mártires, recibió ese título especial del martirio, el mismo título que el Señor recibe en Apocalipsis 1:5, nos dice que Jesucristo fue el primogénito de los muertos. O sea, siempre pensamos en Esteban como el primer mártir del cristianismo. En realidad el primer mártir del cristianismo es Jesús. Y como hemos estado viendo, lo hizo por nosotros sin tener que hacerlo, para que nosotros pudiéramos tener vida a través de él. Pablo dice un pasaje que nos gusta mucho en una carta que generalmente a todos los cristianos les gusta porque es una carta de mucho gozo y demás, y la citamos de la boca para afuera, fantástico. Dice en Filipenses 3:7-11, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe,
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Sí, yo estoy dispuesto a hacer todo por mi fe, yo estoy dispuesto a sacrificarme por el Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida. La verdad, los cristianos de hoy en día somos demasiado cómodos. No estamos dispuestos a sufrir nada por el Señor ni por nadie. De hecho, queremos las cosas sencillas. No solo no toleramos la prueba, sino que no estamos dispuestos a hacer el más mínimo sacrificio por nuestra fe. La sociedad nos ha acostumbrado a ser comodones, ¿sí? Y si no, miremos lo que está pasando hoy día en el mundo mientras enfrentamos este famoso virus que nos tiene a todos consternados. Hace un tiempo atrás, mucha gente se quejaba porque venían cansados del trabajo, no tenían tiempo para estar en su casa, para descansar o para disfrutar de su familia o sus hijos. Y sin embargo, son las mismas personas que hoy en día se quejan porque no pueden salir de su casa y tienen que estar todo el tiempo con su familia y con sus hijos. Yo recuerdo escuchar a personas quejarse porque en la iglesia teníamos reunión en la tarde y decía no puedo dedicarle tiempo a mi familia. Yo me pregunto, estas mismas personas hoy en día que no tenemos reunión en la tarde, ¿están pasando esas tardes con su familia o las están pasando enfrente al televisor? Somos cómodos. Queremos que la iglesia se acomode a nosotros, que no me afecte a mi diversión, que no me quite mi tiempo libre, que no me interrumpa con el deporte que me guste, que no me prive, que no sea la hora que está mi programa favorito en televisión, que no me quite la hora de la siesta, ni el paseo al parque. Y si bien decimos que estamos dispuestos a sufrir y a morir por Cristo, la verdad, ni cerca. La palabra de Dios nos dice no solo que tenemos nosotros que participar de los padecimientos de Cristo, sino que tenemos que verlo como un privilegio, en alguna mínima manera, muy mínima, participar de lo que Él sufrió por nosotros. Nosotros queremos ser parte de la gloria del Señor, pero ni siquiera estamos dispuestos a sacrificar una mañana. Hoy no voy a la iglesia porque hace mucho frío. Hoy no voy a la iglesia porque hace mucho calor. No voy a la iglesia porque los bancos son muy duros o porque el predicador predica muy largo. No somos capaces de dar una hora de nuestro tiempo para enseñar una clase de escuela dominical, o para ir a visitar a un enfermo, o una tarde para ir al templo a adorarle, o un día de semana para oír orar a la casa de Dios. Antipas vivía donde estaba el trono de Satanás, dice el Señor, el centro de todo el mal. Pero enfrentó los ataques y a todo el mal y al maligno alrededor de él, y no dejó que esto lo tirara abajo. De hecho, cumplió con su nombre. Nosotros todos tenemos un nombre que es cristianos, somos cristianos, nos llenamos la boca de la palabra cristiano. Bueno, la palabra cristiano viene de un término que utilizaron al comienzo del siglo, burlándose de los cristianos, porque eran pequeños cristos, cristitos. Representaban, veían en ellos a Cristo. ¿Ven en nosotros a Cristo? Antipas cumplió el significado de su nombre, porque ¿sabe lo que quiere decir Antipas? Significa contra todo. Me pregunto, ¿usted realmente y yo, mire que esta pregunta va para los dos lados, usted y yo realmente estamos dispuestos a servir, a sufrir y a luchar por Cristo contra todo? El Señor le bendiga, nos volveremos a encontrar el próximo martes para seguir viendo más de esta iglesia porque hay más para hablar de la iglesia de Pérgamo. Hasta entonces.